Vamos a comenzar el video. Eh, Vamos a abordar un nuevo tema que es integración sobre curvas, ¿no? Em, ya en el capítulo anterior aprendimos a integrar sobre pues diferentes regiones, pero en este capítulo se va a abordar específicamente cómo se integra sobre curvas y específicamente, bueno, la integral de línea. Y para eso lo primero que vamos a hacer es definir eh, pues los conceptos básicos, ¿no? Para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces voy a escribir algunas definiciones, ¿no? Y las comentamos. Entonces, una función eh, gamma que va de un intervalo AB cerrado, subconjunto de R a Rn, es suave por pedazos si existe una partición em, i igual a igual a T0 menor que T1 menor que TK igual a B del intervalo AB tal que gamma tiene derivada continua eh, o sea, es de clase C1 en cada subintervalo TI menos 1, TI para I desde 1 hasta acá. Y bueno, a la imagen eh, le vas a llamar gamma, la imagen gamma de AB, o sea, la imagen de la función gamma, de una función suave por pedazos, la llamaremos curva suave por pedazos. Y diremos que gamma es una parametrización este, suave por pedazos de gamma, ¿no? A gamma de A se le conoce como el punto inicial y a gamma de B pues como el punto final, ¿no? Si gamma de A es igual a gamma de B,
Entonces, decimos que gamma es cerrada. Digo, muy larga la definición, pero vamos a explicarla, ¿no? O sea, lo que dice aquí es, si yo tengo una función gamma que va de R a Rn, decimos que esta función suave por pedazos, si existe una partición en donde el intervalo, la función gamma, tiene derivada continua. Hay que recordar, o sea, lo que significa ser suave justamente es no solamente que seas continua, ¿no? Sino que seas continua de manera bonita, ¿no? O sea, eso quiere decir, por ejemplo, eh, o sea, cuando la función tiene derivada continua, la función se ve bonita, ¿no? Entonces, el objetivo es que el tipo de funciones con las que trabajemos aquí sean funciones que sean fáciles de trabajar, ¿no? Entonces, las funciones suaves son funciones que son fáciles de trabajar y, bueno, a lo mejor no necesariamente vamos a tener una función, por ejemplo, si quisiéramos integrar sobre un cuadrado, ¿no? Pues en estos puntos la continuidad de la derivada, pues podría tener problemas, ¿no? Pero pues podríamos analizarla primero en esta parte, luego en esta parte y luego en esta parte, ¿no? Entonces no es necesario que, o sea, la función se comporta bien por pedazos, ¿no? Entonces no es necesario que te tengas que comportar bien en todos lados. Si por pedazos te comportas bien, pues como que puedes ir integrando sobre estos lados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, por eso se pide, bueno, suave porque pues va a simplificar mucho las cosas y por pedazos, pues porque no tiene que ser necesariamente bien comportada en todos lados, ¿no? Si es comportada en pedacitos, pues es más que suficiente, ¿no? Entonces aquí lo único que dice, bueno, si existe una manera de partir la curva de tal manera que pues en cada pedazo la función sí es de clase C1, ¿no? Y bueno, lo que queremos, a gamma le llamamos la imagen de la función, ¿no? Este, y bueno, si viene de una función así, pues también se le llama curva suave por pedazos, ¿no? A la imagen de gamma. Y a la función gamma le diríamos que es una parametrización suave por pedazos, ¿no? Entonces al punto gamma de A se le conoce como el punto inicial y al punto gamma de B pues se le conoce como el punto final. Si gamma de A es igual a gamma de B, entonces decimos que es una curva cerrada. O sea, ¿por qué? Porque lo que imagina uno en general, ¿no? Pues es que por aquí está la gamma de A, ¿no? Y sigue una trayectoria y que por aquí está la gamma de B, ¿no? Entonces, le llamamos cerrada porque pues, lo que estamos pensando es que este es el punto inicial y termina en el mismo, ¿no? Entonces se ve como una curva, pues justamente cerrada, ¿no? Entonces, bueno, todo esto simplemente son definiciones, ¿no? Definiciones que van a ser importantes para poder definir el concepto de integral de línea, ¿no? Y que si se acuerdan, cuando vimos en cálculo 3 la longitud de arco, de hecho definimos la parametrización por longitud de arco, definimos unos conceptos muy parecidos, ¿no? Nada más ahora seguramente vamos a agregar algunas cosas más, porque en el caso de la integral, pues vamos a necesitar un poquito más de supuestos, ¿no? Entonces, vamos a repetir el ejemplo que vimos esa vez, ¿no? De una función, de una función que sea suave por pedazos, ¿no? Entonces, considere el cuadrado, en R2 con vértices en los puntos 0, 0, 1,0, ¿no? 1,1 y 0,1, ¿no? Entonces, lo que buscamos, ¿no? Es una parametrización por pedazos, ¿no? Suave por pedazos.
del cuadrado en cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro cuadrado, pues, pues ahí está nuestro cuadrado, ¿no? Más o menos. Entonces lo que buscamos es una función gamma de t, ¿no? Y de hecho, pues la gamma de t, pues la buscamos que vaya en un intervalo a b. Nada más por comodidad, pues podemos pensar que el dominio de la función vaya de 0 a 4 para partir este intervalo, pues en partes iguales, ¿no? Y que pues de alguna manera, pues esto vaya al cuadrado, ¿no? De entrada, pues va a ir R2, pero quisiéramos que vaya al cuadrado. Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, para parametrizar este tipo de figuras, ¿no? Bueno, pues la gama de t, vamos a partirla en 4 pedazos, ¿no? Si la t está entre 0 y 1, si la t está entre 1 y 2, ¿no? Si la t está entre 2 y 3, o si la t está entre 3 y 4, ¿no? Entonces vamos a partir la función en esto, ¿no? Entonces, eh, digamos que de alguna manera, pues queremos hacer eso, ¿no? Entonces la primera es fácil, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque la primera, por ejemplo, quisiéramos empezar, ¿no? De alguna manera a parametrizar esto, ¿no? El que está aquí. Entonces, por ejemplo, lo que tiene, si quisiéramos empezar con lo que tiene es que su coordenada, por ejemplo, y, pues siempre vale 0, ¿no? ¿Y qué le pasa a la coordenada x? Bueno, pues la coordenada x va de 0 hasta 1. Entonces, si aquí le ponemos t, pues justamente esa parte te hace este movimiento hacia acá. Ahora, si la t está entre 1 y 2, pues ahora lo que vamos a querer es de alguna manera dar esta parte, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que la x pues se mantiene como constante 1, ¿no? Y la t aquí abajo empieza en 0. Entonces la tengo que bajar una unidad, ¿no? Entonces cuando estemos en 2, pues la t va a subir hasta el 1, ¿no? Ahora, iríamos por la pata que está acá, ¿no? Ahora, ahí la constante es la y, que la y en este caso siempre vale 1. ¿Y la x en dónde tiene que empezar? Bueno, pues la x en este caso, tendría que empezar en 1, ¿no? Entonces, cuando t vale 2, la x debería de valer 1, entonces eso se logra haciendo 3 menos t, ¿no? Porque si la t vale 2, este vale 1, y si la t vale 3, pues esto vale 0, ¿no? Entonces vas en este sentido, ¿no? Y si quisiera, por ejemplo, ya nada más me falta la última parte del cuadrado. Consiguió un color no lo veo. Ya lo haya visto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si quisiera esta parte, ahí, por ejemplo, la x siempre vale 0, ¿no? Y entonces la que se mueve es la y. Pero ahora, si la t vale 3, lo que quiero es que la y valga 1, ¿no? Entonces, pues igual, sería 4 menos t, ¿no? Para que pues, 3 valga 1 y 4 valga 0. Entonces, justamente, esta es una función que es suave por pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en esta parte, pues sí es de clase C1, ¿no? Cada uno de estos intervalos, ¿no? ¿Y cuál es la partición aquí? De hecho, la partición es fácil. La partición es el 0, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Es la partición de, por ejemplo, de 0, 4, ¿no? Y en este caso la gamma pues es el cuadrado, ¿no? Entonces el cuadrado vendría siendo, como dice acá, ¿no? Una curva suave por pedazos, ¿no? Ahora, el punto inicial de esta parametrización pues es el 0,0, ¿no? Y el punto final es el 0,0. Entonces, de hecho, el cuadrado es una curva cerrada, ¿no?
¿Por qué? Porque su punto inicial termina igual que su punto final, ¿no? Entonces, este ejemplo nada más es para que vean un ejemplo conciso de cómo se ve una gama suave por pedazos, de cómo se ve la imagen de una función suave por pedazos, cómo se ven sus puntos iniciales, sus puntos finales, ¿no? En este caso sí coinciden ser los mismos, no siempre, ¿no? Pero digamos que ahora el chiste va a ser integrar sobre este tipo de regiones, ¿no? Sobre curvas, sobre líneas, ¿no? Este, cómo puedo yo hacer o ver una integral, ¿no? Sobre ese tipo de curvas, ¿no? Entonces, digamos, con eso yo creo que debe de quedar claro el concepto básico y nos vamos a ir a otros conceptos, ¿no? Digo, este video vamos a ver simplemente algunos conceptos básicos para ir introduciendo poco a poco en la teoría que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, definición. Sea, voy a pedir gamma de A a B, subconjunto de R a Rn, y delta, una parametrización que va de CD subconjunto de R a Rn, dos funciones suaves por pedazos, y eso sí le voy a pedir que el punto final de gamma coincida con el punto inicial de delta, ¿no? O sea, como que pues, hay opción de que se puedan pegar, ¿no? Justamente vamos a definir eso. Entonces definimos la función gamma más delta, ¿no? Que va obviamente del intervalo A al intervalo B más D menos C, subconjunto en este caso de R a Rn, de la siguiente manera, ¿no? O sea, bueno, sí, ahorita lo platicamos. Entonces, gamma más delta de t, pues va a ser gamma de t si t pertenece al intervalo AB, ¿no? Y va a valer delta de t menos b más c si t pertenece al intervalo b, b más d menos c, ¿vale? Ahora, ¿por qué se define así? Bueno, primero tengo dos funciones que son como dos curvitas, ¿no? Que al final, pues por aquí está la que da gamma, ¿no? Y por aquí está la que da delta porque se pegan igual, ¿no? Entonces, aquí tengo una parametrización sobre un intervalo AB y aquí sobre un CD. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, a mi intervalo AB le tengo que pegar el otro intervalo, ¿no? El CD, pero la cosa es que como tiene que continuar en el mismo B, pues no le puedo pegar el CD porque pues el CD, pues quién sabe dónde esté. Pero le tengo que pegar algo que tenga el mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el tamaño de esto? Pues hago D menos C, ¿no? Esto me va a dar la longitud. Entonces, si yo al B le sumo la longitud, pues obtengo pegado, o sea, a lo mejor mi intervalo AB se ve aquí y mi intervalo pues CD pues, se ve más acá. Entonces, lo que hago es hacer una copia de CD, pero lo voy a poner como si lo estuviera moviendo de aquí para acá y lo voy a poner justo aquí, ¿no? Entonces creo este nuevo intervalo. Por eso es que la función gamma más delta pues, se define sobre este, ¿no? Ahora, es fácil ver, bueno, o sea, lo que estás diciendo es, si estás dentro del intervalo original, pues la función se va a mover igual, ¿no? Pero ¿cómo se va a mover si ya estoy en el intervalo B, B más D menos C, ¿no? Pues entonces es fácil. ¿Por qué? Porque si t vale B y sustituyen aquí, ¿cuánto les queda? Les queda C, ¿no? Que es de delta C, ¿no? Que es donde empezaba la original, ¿no? Y si sustituyen el valor, el último valor que sería B más D menos C y lo sustituyen aquí, pues les queda, ¿cuánto nos queda? Nos queda, el B se cancela, también se cancela
el C, nos queda delta de D, ¿no? Que es el punto final. Entonces, justamente, hacerlo así, pues dice, bueno, del intervalo AB recorre la igual, ¿no? Y también aquí recorre la igual, nada más que moviendo, pues, las variables a un ladito de AB y no, pues, donde sea, ¿no? Pero digamos que esta es la función, pegado, o sea, si nosotros tenemos dos curvas suaves por pedazos que terminan e inician en el mismo punto, entonces podemos hacer una parametrización única para ambas, ¿no? Que pues recorra las dos, ¿no? Entonces, digo, esa es una definición muy útil. Y vamos pues todavía a más y más y más definiciones, que la siguiente definición tiene que ver con el concepto de reparametrización. Si recordarán, en cálculo 3 vimos en algún momento lo que era una reparametrización. Una reparametrización en términos prácticos simplemente es si nosotros tenemos un recorrido parametrizado por alguna curva, pues podemos hacer otra curva que recorra exactamente el mismo recorrido, pero pues que a lo mejor sea más fácil de manipular, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cálculo 3 vimos la reparametrización por longitud de curva, ¿no? Entonces, la reparametrización simplemente es cambiar tu parametrización que tienes por otra, ¿no? Entonces, vamos a poner la definición. La definición también es igual de larga que la primera, pero pues bueno, son conceptos que tenemos que establecer para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, definición, sea gamma de AB, el subconjunto de R a Rn, una función suave por pedazos, y alfa, una función que va del intervalo CD, subconjunto de R a AB, subconjunto de R, suprayectiva en AB y de clase C1 en CD, si la función gamma compuesta con alfa, que va de CD, subconjunto de R a Rn, cuya imagen es la misma que la de gamma, pues es nuevamente por pedazos. Digo, eso es porque le estás pidiendo a la alfa que se sabe por pedazos, ¿no? Entonces, aquí, si pasa eso, entonces decimos, que, que gamma compuesta con alfa es una reparametrización de la curva gamma igual a gamma de AB. Ya te puedes escribir la definición y ahorita la explicamos, ¿no? Entonces, si adicionalmente la función gamma es inyectiva, se debe tener que gamma prima de t pues es positiva para toda
T que pertenece a C, D, o gamma prima de T es menor que igual que 0 para toda T que pertenece en CD. Entonces, si gamma prima de T es mayor o igual que 0, de pensar. Bueno, entonces dicho esto, bueno, más bien esto correctamente sería, si estamos en este caso, implica que gamma de C pues es A y que gamma de D pues es B, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, ahorita lo decimos, ¿no? Y en el otro caso, o sea, si tenemos que la derivada es menor o igual que 0, pues entonces gamma de C pues tiene que ser B y gamma de D tiene que ser A, ¿no? Entonces, aquí decimos que gamma compuesta con alfa es una reparametrización que preserva la dirección, ¿no? O sea, va en el mismo sentido, ¿no? Y en este caso, en el caso que está acá, pues vamos a decir exactamente lo mismo, nada más que al final vamos a decir, invierte la dirección, ¿no? Eso es lo único que vamos a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito y a repasar un poquito lo que es la definición, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, si yo tengo una función gamma, que es suave por pedazos, dos, ¿no? Una gamma y una alfa. Bueno, una gamma. Y tengo un alfa. Que el alfa lo único que te está diciendo es, si tú tienes parametrizado por AB, pues lo puedes cambiar, que es lo que decíamos. O sea, una reparametrización simplemente es cambiar el intervalo, ¿no? Entonces, le pides que sea supereyectiva, pues para que obviamente tome todos los puntos y no se te vayan puntos de aquí, ¿no? Ahora, y de clase C1. ¿Para qué pides que sea de clase C1 la gama? Pues para que cuando la hagas la composición, pues te quede de clase C1, ¿no? Entonces, este, pensamos en la función gamma compuesta con alfa, ¿no? Pues la imagen de esta función, pues es exactamente la misma imagen que gamma. ¿Por qué? Porque como es supereyectiva, pues la alfa mapea todos los puntos de AB y cuando les apliques gamma, pues van a mapear todos los puntos originalmente, ¿no? Entonces, esta función pues es nuevamente sabe por pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, por las condiciones que estamos pidiéndole a alfa, ¿no? Entonces, esa función gamma compuesta con alfa, pues es o sea, vamos a decir que es una reparametrización de la curva, ¿no? O sea, o sea, lo estamos haciendo con cuidado, o sea, ¿por qué? Porque estoy cambiando el intervalo y le estoy pidiendo que sea de clase C1 para que coincida con mi definición. ¿Por qué? Porque cuando definimos lo que era una función suave por pedazos, le pedíamos que fuera de clase C1, ¿no? En cada uno de los pedazos. Lo pedimos así porque para nuestros fines va a ser importante eso. Entonces, simplemente para que no nos interesa considerar parametrizaciones que no sean suave por pedazos, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues simplemente las gamas que tomamos, las pedimos, perdón, las alfas, las pedimos de clase C1 y automáticamente la composición pues te va a quedar suave por pedazos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en reparametrizaciones, pero que sigan siendo suaves por pedazos, no cualquier reparametrización. Probablemente en cálculo 3 no hayamos dicho eso, ¿no? A lo mejor simplemente definimos, no recuerdo bien, pero puede que hayamos definido solo el concepto de reparametrización y no necesariamente pedirle que sea suave por pedazos, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues eso es lo que es una reparametrización, ¿no? O sea, cambiamos el intervalo y le pedimos que sea supereyectiva y de clase C1 para que quede bien definida la reparametrización y que también se haga por pedazos, ¿no?
Y bueno, la otra parte es si la función es inyectiva, la derivada debe ser positiva para todos los puntos. ¿Por qué? Esa es una cuestión de cálculo. Imagínense que la derivada cambia de signo. Entonces, si la derivada cambia de signo, estaríamos en presencia, bueno, si quieren, eso lo piensan porque sería creciente y luego decreciente, ¿no? Entonces ahí tendríamos un máximo, ¿no? Y entonces, eh, digamos que no podría ser, ¿no? Porque como sube y tiene que bajar, tiene que haber un punto donde la función vaya a dar dos veces, ¿no? Entonces, es esto de aquí, de saber que la función es inyectiva, solamente puede haber estos dos casos. Eso es un ejercicio de cálculo 1, entonces, digamos que no hay mayor complejidad en que lo digamos de esa manera, ¿no? Entonces, o la derivada es positiva o la derivada es negativa. Si la derivada es positiva, entonces, bueno, más que eso, pues la función es creciente, ¿no? Entonces, digamos que pues forzosamente lo que tiene que pasar, pues es que el punto inicial tiene que ser A y el punto, o sea, o sea, el punto inicial de alfa tiene que ser A y el punto final tiene que ser B, ¿no? Porque si no fuera así, entonces la función alfa, pues tendría que, a ver, ¿dónde está la función alfa? Está aquí. Estamos diciendo que es inyectiva, ¿no? Entonces la función alfa, si no empieza en C, como es como tendría que regresar en algún momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si gamma de C, como es su proyectiva, pues a lo mejor pongan gamma de C que sea A más 2, ¿no? No sé, por decir cualquier cosa. Entonces tendría que regresar en algún momento. Para regresar tendría que volverse decreciente, ¿no? Pero pues no se puede por el signo de la derivada, ¿no? Entonces, si la derivada es positiva, quiere decir que es creciente y entonces va de A a B, ¿no? Y si es negativa, entonces es decreciente y tiene que ir de B a A. Entonces, en el caso donde pase que la derivada es positiva, entonces vamos a decir que la parametrización preserva la dirección, y en el caso en el que la derivada sea negativa, vamos a decir que la parametrización pues va en el sentido contrario, ¿no? O que invierte la dirección. Obviamente estamos pensando pues, que la gama pues, es inyectiva, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Por qué? Porque aquí el problema es, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Yo podría parametrizar, por ejemplo, el cuadrado como lo parametrizamos, ¿no? Aquí para acá y lleva una dirección, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo defino una gama que no es inyectiva, lo que podría estar haciendo es dándole la vuelta un buen de veces. Y eso va a cumplir ser de clase C1, pues, o sea, eso va a cumplir bien, pero el problema es que como lo que estoy haciendo es darle vuelta muchas veces, no puedo hablar de si, bueno, sí podría hablar de que vaya para la misma dirección o no, pero como ya da muchas vueltas, como que ese concepto no queda del todo claro, ¿no? O a lo mejor podría, o sea, aquí diríamos, bueno, ven la misma dirección, pero qué tal que pues en algún momento, ¿no? Ahora empieza a regresar, ¿no? O aquí se queda un chingo de tiempo, luego vuelve a regresar, luego va para acá. Entonces, si la función gamma no es inyectiva, alfa, perdón, no es inyectiva, no tiene sentido pensar si vas en la misma dirección o si vas al revés, porque podrías ir de repente en la misma, luego te podrías atorar, luego te podrías regresar. Entonces, para hablar de que vas en la dirección o en dirección contraria, es muy relevante pensar que la alfa es inyectiva. Y ya estando en este caso, pues si es derivada positiva, pues es en la misma dirección. Y si es derivada negativa, pues vas en dirección contraria, ¿no? Entonces esta definición lo que te dice, pues es cuál es una reparametrización y en qué casos podemos hablar de si esa reparametrización preserva dirección o invierte dirección, ¿no? Otro concepto que es importante es el concepto de, vamos a poner aquí como observación, es si nosotros tenemos una función gamma, ¿no? Que va de A a B, subconjunto de R a Rn, ¿no? Pensemos que esta es una curva suave por pedazos, ¿no? O sea, como la que definimos al principio de la clase, ¿no?
Entonces, le puse curva. Bueno, una función suave por pedazos, ¿no? Porque la curva es explícitamente la imagen, ¿no? Entonces, gamma, una función suave por pedazos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy famoso que también debemos haber visto en el curso pasado, que es menos gamma, ¿vale? Entonces, menos gamma, pues va a ser igual una función que va de A a B, su conjunto de R a Rn, y se define como, vamos a poner acá, es gamma menos gamma de T, pues va a ser igual a gamma de A más B menos T. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, si menos gamma de A, pues va a valer en este caso B, ¿no? Y menos gamma de B, pues va a valer A. O sea, quiere decir que esta empieza donde termina gamma y termina donde empieza gamma, ¿no? Entonces, justamente esta es la función. Fíjense, por ejemplo, si tenemos que la gamma, ¿no? Vamos a pensar, la gamma de A empieza aquí y hace este recorrido. Vamos a pensar que tiene una dirección de recorrido y que termina acá, ¿no? Entonces va recorriendo de esta manera conforme vamos pasando el intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la menos gamma? Bueno, pues la menos gamma se ve igual, ¿no? O sea, vamos a pintar exactamente la misma curva, nada más que la única diferencia es que el punto inicial, eh, de menos gamma de A, que es el punto inicial, va a ser este, ¿no? O sea, va a ser el punto final de gamma, y el punto final de menos gamma, que sería menos gamma de B, va a ser justamente gamma de A, que es el punto inicial de gamma. Y la diferencia, pues es que vas al revés, ¿no? O sea, empiezas aquí y la dirección en la que recorres es exactamente la dirección inversa de la curva de acá. Pero bueno, aquí los dibujos no me quedaron iguales, pero debían de ser los mismos. La menos gamma simplemente es una función que te recorre al revés una curva. O sea, es como si yo ahorita salgo de mi casa, ¿no? Y sigo una trayectoria hacia la facultad, ¿no? Parto de mi casa y llego a la escuela, ¿no? Hago un dibujillo ahí, conforme voy recorriendo, y la menos gamma, pues sería el regreso, ¿no? Ahora parto de la, de la facultad y voy hacia mi casa, ¿no? Y haría, bueno, con supuestos grandes, ¿no? Pero haría como básicamente el mismo recorrido, pero al revés, ¿no? Entonces, la menos gamma justamente es eso, ¿no? O sea, es cómo recorres gamma en dirección contraria, ¿no? Y es la más sencilla que podemos definir. O sea, si tenemos un recorrido de una curva, pues menos gamma nos da automáticamente la misma curva, pero recorriéndola en sentido contrario, ¿no? Entonces, entonces yo creo que para conceptos básicos de lo que vamos a necesitar para poder empezar a trabajar con integrales de línea, pues son estos, ¿no? Entonces, léanlos, repásenlos y pues vean ejemplo en la ayudantía, pues pidan que se vean ejemplos de parametrizaciones, cómo parametrizar curvas, ¿no? Para que se familiaricen con este tipo de regiones, porque es sobre las regiones que vamos a empezar a tratar de definir algún concepto de integral, y que obviamente este concepto de integral de línea pues es nuevo porque pues nunca lo hayamos escuchado antes, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para la parte de conceptos básicos con esto es más que suficiente, y ya la siguiente clase nos empezamos ya a meter un poquito más a detalles más sofisticados para ver pues de dónde nos vamos a agarrar para poder definir algún concepto de integración.